Aviones de guerra de los Estados Unidos vuelven a patrullar cerca de Venezuela y la tensión se eleva un escalón más. Como era de esperarse, el fantoche del narcoministro Padrino López reaparece con sus babosadas habituales, sus delirios de grandeza, incluidos mucho uniforme y poca épica inventada, pero sí, guerrero del teclado y de TikTok, nada más. Porque mientras él habla, los hechos avanzan. Expertos lo dicen sin rodeos. Los sobrevuelos no van a parar y crece la incógnita que ya recorre cancillerías y también cuarteles. Estados Unidos estará ya dentro de Venezuela y no lo sabemos. Y hablando de vuelos, Flightradar 24 tuvo que salir a explicar cómo realiza sus seguimientos tras circular esa imagen de ese F-18 supuestamente ingresando a espacio aéreo venezolano. Error de lectura o pista de algo que todavía no se quiere confirmar. En paralelo, el director del FBI se pronuncia tras la incautación de ese petrolero pirata venezolano y ha dicho: seguiremos trabajando para frenar estas operaciones ilícitas. Traducido, se vienen más golpes y más lloros de los comunistas nacionales e internacionales. Y atención a esta pieza clave del rompecabezas. Para el halcón antirrégimen cubano, y me refiero al secretario de Estado Marco Rubio, el camino hacia la caída de La Habana o del régimen que reina en La Habana pasa inevitablemente por Venezuela. Dos dictaduras y un mismo final. De todo esto y más hablamos el día de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025. Como siempre, su servidor Augusto Navarro en este espacio, su espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Aviones de guerra de la Marina de los Estados Unidos realizaron vuelos de patrullaje el viernes cerca de las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y Curazao. Datos de seguimiento aéreo mostraron aeronaves militares estadounidenses, incluidos cazas de combate y plataformas de vigilancia electrónica que estaban operando cerca del límite marítimo en Venezuela o de Venezuela, en este marco de la operación Southern Spear, esta misión ordenada por el presidente Donald Trump. Sistemas de radar identificaron al menos a dos cazas FA-18E Super Hornet volando al norte de Curazao en espacio aéreo internacional, incluyendo un avión con un número de cola 166904. Las operaciones de patrullaje se produjeron en medio de un aumento de esta actividad naval y aérea de Estados Unidos en todo el Caribe, una región que Washington afirma ha convertido o se ha convertido en un importante corredor de narcóticos hacia América del Norte. Caracas, por supuesto, reaccionó con delirios, acusando a Estados Unidos de buscar imponer la guerra en América Latina y el Caribe. Ahora, durante una visita televisada por el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela, policial, militar, infusión, lo que sea, mucho nombre, poca salsa, el narco que es ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino, afirmó que el despliegue estadounidense formaba parte de una estrategia más amplia para intimidar a Venezuela y desestabilizar la región. El guapo de mentira ha dicho que es un nuevo intento de imponer una guerra en toda América Latina y el Caribe y el mundo, ¿por qué no, verdad? Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe. Y se pretende, queridos hermanos del pueblo de los Estados Unidos, hermanos y hermanas del pueblo de los Estados Unidos, a quienes admiramos profundamente, se pretende nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos, contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana de vuelta a sus casas. Pero es que no ha entendido que lo van a mandar a cruzar el páramo y que la resistencia no le va a durar ni 3 doritos. Aseguró también que las acciones militares de Estados Unidos en la última instancia ponen en riesgo, escuche bien, las vidas estadounidenses, acusando a Washington de buscar enviar de regreso a casa a los jóvenes de la sociedad estadounidense en bolsas negras y urnas. ¿Con qué, Padrino? Esa es la pregunta, ¿con qué? Padrino López también denunció lo que describió como una intimidación estadounidense tras esos informes de que esos cazas FA-18 sobrevolaron el Golfo de Venezuela a principios de la semana que hoy termina. El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar 24 había informado a estas aeronaves militares estadounidenses operando en la zona, pero Padrino no quiso confirmar si ingresaron al espacio aéreo venezolano, ¿por qué será? Y tampoco salió a defender nada, como siempre dice. O sea, este tipo es el único ministro de defensa que yo haya visto que en vez de tomar acciones sale a dar rueditas de prensa para redes sociales y gritar al frente de la cámara. Un cobarde.
El narcoministro de Defensa del chavismo, además, condenó la incautación por parte de los Estados Unidos de ese buque petrolero que transportaba crudo venezolano, calificándola de violación flagrante del derecho internacional, de la libertad de navegación y del libre comercio, como si él respetara algo del derecho. La embarcación, identificada como Skipper, fue interceptada a principios de esta semana frente a la costa de Venezuela en una operación conjunta que involucró al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a la Guardia Costera estadounidense. Ese petrolero, sancionado por Washington en 2022, fue incautado bajo una orden judicial estadounidense por vínculo con operaciones de contrabando de petróleo iraní, aunque la última información es que su destino era Cuba. Ya les explico un poquito. Quien tampoco, por cierto, paga el petróleo. Alguien que se lo diga al narquito de Diosdado Cabello, que por lo que sea omitió esa info de todo el petróleo que Venezuela ha regalado a cuanto régimen paria hay por ahí. Pero es que en la noche del pasado viernes, en esa plataforma Flightradar, apareció momentáneamente esa nave denominada Rhino 61, o Rhino, cerca del territorio venezolano a la altura de Puerto Cumarebo, en el estado Falcón. El registro aumentó la tensión debido a que Donald Trump recientemente había anunciado que pronto comenzarían las operaciones terrestres y hubo una serie de especulaciones en redes sociales, y hablaremos de ello también. Pero Guillermo Pacheco, director internacional del Security College US, explicó en el programa La Tarde de NTN 24 que eso ha ido escalando, pensando que lo primero fue poner esa recompensa de 50 millones para poder empezar a generar ese resquebrajamiento. Además, enfatiza en que la tensión sube cada vez más, y así lo demuestra ese poder disuasivo que los Estados Unidos le ha puesto en la costa de Venezuela. De acuerdo con Pacheco, los sobrevuelos y la salida de María Corina Machado revelan dos cosas: el poder disuasivo manifestado en las embarcaciones, incluyendo el USS Gerald R. Ford, y los sobrevuelos que aseguran que no van a parar en el entendido de mandarle señales al régimen de Maduro. La manera de hecho en que sale María Corina, incluso se menciona que uno de estos vuelos que se realizaron 2 días antes fue para que se produjera la salida de María Corina. Era para llamar la atención de los radares o de la inteligencia venezolana para que no pusieran tanta atención en la ruta de salida. Algo que por supuesto no se ha confirmado ciertamente, pero tampoco se ha negado. Y eso que estuvimos conversando hace un par de días con Brian Stern sobre ese tema. Por cierto, quien no haya visto el video, se lo dejo como recomendado al final de este que está viendo. Adicionalmente, Estados Unidos, según Pacheco, está mandando mensajes a los venezolanos de que este proceso para sacar a Maduro y a todos los que gobiernan con él es en verdad cierto. Aquí lo que se genera es que no solo está atento a los venezolanos y a Venezuela, sino que también otros regímenes como Cuba, que sabe que si cae Venezuela estaría en peligro. A su vez, Nicaragua sabe que si caen Venezuela y Cuba también estarían en peligro. Petro mismo, por esa situación que se ha generado con Maduro, sabe que de caer estos, él también estaría en peligro. Sobre la respuesta de Vladimir Padrino, bueno, Pacheco afirma que las fuerzas militares del régimen obviamente no tienen los medios ni las capacidades para ir en contra de un F-18 o de todo lo que le pusieron frente a las costas, algo que es bastante obvio, ¿no? Y en contexto con el reciente mensaje de Trump, el experto dijo que los comandos que entrarán por tierra serán muy específicos. Incluso se atrevió a preguntarse, ¿no estarán ya adentro de Venezuela? Y algunos en la frontera con Colombia para aprovechar todo ese traspase que tiene de Colombia a Venezuela. Finalmente, sobre las tensiones de Colombia y el país americano, Pacheco añade que la inteligencia de los Estados Unidos sabe dónde están, obviamente, producciones o las mayores producciones de coca dentro de Colombia, y sabe también los traces ciegos que tienen con Venezuela. Por eso cuando él menciona el hecho de hacer esas entradas terrestres, cree que lo van a hacer sabiendo exactamente qué es lo que van a atacar. Así que Petro sí tiene razones para estar preocupado. Ahora, este viernes 12 de diciembre, varios aviones de guerra F-18 Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca del territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente e intencionalmente los equipos que reportan su posición. Sin embargo, en medio de la tensión que despertaron los ejercicios, una imagen de la plataforma de seguimiento aéreo Flight Radar 24 causó revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18 identificado como Rhino 51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.
Inmediatamente, el reporte del aparente sobrevuelo en el área continental despertó una amplia atención dentro y fuera de Venezuela, donde también se hacía seguimiento a ese presunto ingreso de aeronaves militares de Estados Unidos por al menos 3 puntos del país. El interés que despertó la imagen llevó a la plataforma Radar o Flight Radar 24 a explicar cómo se realizan este tipo de seguimientos cuando se trata de aeronaves que apagan sus transpondedores. Para el ejemplo, la plataforma usó el caso del avión identificado como Rhino 61, otro F-18, que este viernes realizó ejercicio cerca de Venezuela. De acuerdo con Flight Radar 24, el avión se rastreó mediante multilateración, MLAT, que usan para aeronaves que transmiten únicamente datos en modo S a través de su transpondedor y no datos ADS-B, que son más complejos. La popular aplicación explicó que MLAT utiliza la diferencia horaria entre la llegada de la señal de una aeronave y la posición conocida de sus receptores para calcular la posición de la aeronave, lo que requiere que la señal de la aeronave llegue al menos a 3 receptores. Un poco técnico esto, pero es que han reconocido que MLAT, especialmente sobre el agua, donde la ubicación del receptor puede no ser la óptima, podría resultar en un seguimiento menos preciso. Finalmente, Flight Radar 24 explicó que en los casos en que se pierde la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma estima la posición de un vuelo sin ruta registrada, como el Rhino 61, durante un máximo de 10 minutos. Esa estimación sigue la última ruta y la velocidad conocida, o sea, es casi por default. Y entonces se puede distinguir cuál es una ruta estimada por la línea negra que hay detrás de la aeronave, indicaron. Ese fue el mismo caso del F-18 Rhino 51, que apagó su transpondedor cuando sobrevolaba muy cerca de Venezuela, y lo que la plataforma mostró fue una proyección de una posible ruta estimada ingresando a territorio venezolano. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que fue intencional. Lo cierto es que esta y otras aeronaves estadounidenses sí realizaron este viernes maniobras muy cerca de territorio venezolano, casi al tiempo en que el presidente Donald Trump advertía una vez más desde la Casa Blanca que muy pronto habrían ataques por tierra contra los grupos narcoterroristas de la región y que los bandidos del régimen siguieran sacando cuenta de cuándo les va a caer la hora. Ahora, el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Kash Patel, aseguró que la reciente incautación del petrolero MT Skipper, que había zarpado desde Venezuela, constituye una demostración clara de la determinación de Estados Unidos de imponer costos reales a los gobiernos que recurren a mecanismos ilegales para eludir sanciones internacionales. A lo de Elsie, pirata del Caribe. La afirmación fue realizada luego de que la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia confirmara la confiscación del buque en esa operación conjunta del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según el comunicado oficial, la orden judicial fue emitida a finales de noviembre y ejecutada este pasado 10 de diciembre, cuando el petrolero fue por fin abordado en alta mar. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el MT Skipper, anteriormente conocido como Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro como parte, y hemos hablado aquí mucho de eso, de una red clandestina de transporte de petróleo vinculada al financiamiento de organizaciones terroristas, entre ellas Hezbollah y el mismísimo cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Un detalle nada más, ¿verdad? Afirmó Kash Patel que el FBI seguirá trabajando con sus socios para frenar estas operaciones ilícitas y para debilitar a los actores que representan una amenaza para la seguridad internacional. Maduro, por ejemplo, quien destacó que la cooperación entre agencias federales es clave para desmantelar redes que operan al margen de la legalidad y que buscan acceder de forma fraudulenta a los mercados financieros y tecnológicos. Y eso es contigo también, Delcy Rodríguez. La fiscal federal Janine Ferris-Pirro señaló, por su parte, que su despacho respalda activamente los esfuerzos del gobierno estadounidense para interceptar embarcaciones que son utilizadas en esquemas de evasión y de sanciones. Indicó que ese tipo de acciones refuerza la aplicación de la ley contra estructuras criminales que se benefician del comercio marítimo ilegal. La operación finalmente se enmarca en esta política de endurecimiento de sanciones en contra de los regímenes de Venezuela y de Irán, señalados por Washington de utilizar redes petroleras ilícitas para financiar actividades consideradas terroristas y
el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía del Distrito de Columbia, en coordinación, por supuesto, con el Departamento de Justicia. Y si comienzan a confiscarle los barquitos, la cosa se le pone más bonita. Ahora, para cerrar, un interesante artículo. Una llamada telefónica antes del amanecer despertó al presidente Donald Trump. Su asesor de seguridad nacional tenía noticias urgentes sobre Venezuela. Las protestas estaban estallando, algunos soldados habían desertado y el líder autocrático del país, Nicolás Maduro, había sido trasladado a toda prisa a un complejo militar. Parecía que podrían obligarlo a abandonar el poder. ¡Wow!, dijo Trump, según las memorias de John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional. Ese momento esperanzador para Trump en su primer mandato duró muy poco, en parte debido a la ayuda que Maduro recibió de Cuba. Esa revuelta fracasó, según funcionarios del gobierno estadounidense. Eso decepcionó no solo al presidente Trump y a sus principales ayudantes, sino también a Marco Rubio, el senador republicano por Florida, que había sido uno de los impulsores de un esfuerzo para derrocar al tirano venezolano. Casi 7 años después, Maduro sigue en el poder. Rubio ahora es secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional de Trump. Es uno de los principales artífices de la creciente campaña de presión militar contra Venezuela. Y aunque expulsar a Maduro parece ser un objetivo inmediato de la política estadounidense, hacerlo podría ayudar a cumplir otro sueño de Rubio desde hace décadas: asestar un golpe crítico a Cuba. Su teoría del cambio implica cortar todo apoyo a Cuba, dijo el figurín de Juan González, quien fue el principal asesor del presidente Biden en la Casa Blanca para asuntos del hemisferio occidental. Según ese planteamiento, en palabras de Juan González, una vez que Venezuela caiga, Cuba le seguirá, y supongo que lo dijo de manera irónica, porque le encanta normalizar los regímenes. Rubio ha insinuado la idea en público, como cuando dijo a NPR a principios de 2019 que una Cuba debilitada sería una consecuencia bienvenida de un cambio en el gobierno de Venezuela, aunque no fuera la razón central para echar a Maduro. Todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo, dijo Marco Rubio. Y lo suscribimos acá también. En privado supuestamente ha sido más directo. Como senador, Rubio discutía habitualmente el apoyo de Maduro a La Habana en detalle con sus colegas, así como funcionarios estadounidenses y diplomáticos extranjeros, según un asesor del Senado que a menudo estaba presente en esas discusiones. Ese asesor dijo que Rubio había articulado una visión según la cual separar a Venezuela de Cuba tendría consecuencias desastrosas para el régimen cubano. Todo gira en torno a Cuba. Cualquier cosa que él pueda hacer para debilitar al régimen cubano, lo hará, dijo otro funcionario estadounidense que participó en reuniones informativas con Rubio durante el primer gobierno de Trump. El funcionario y el ex asesor del Senado hablaron bajo condición de anonimato para discutir sobre conversaciones privadas. En 2019, Rubio y los asesores de Trump extrajeron lo que consideraron una importante lección de la fallida ofensiva contra Maduro ese abril. Cuba había sido la pieza clave para salvar a Maduro, no al pueblo ni a sus generales. La inteligencia cubana había alertado a Maduro de la conspiración y agentes cubanos dentro del país ayudaron a aplastarla, dijeron Bolton y otros exfuncionarios. Cuba también tenía un avión esperando, listo para llevarse a Maduro a La Habana, según dijeron entonces funcionarios de Trump. En sus publicaciones en las redes sociales durante ese periodo, Rubio rechazó la idea de que Maduro fuera objeto de un intento de golpe de Estado, señalando que Estados Unidos no lo consideraba un gobernante legítimo. Es así de sencillo. El único golpe es el que lleva a cabo Cuba en apoyo al dictador Maduro, había escrito Marco Rubio. Para Rubio y otros funcionarios estadounidenses, incluidos algunos del gobierno de Biden, el episodio de 2019 puso en relieve los profundos vínculos entre Venezuela y Cuba, cuyos dirigentes políticos de izquierda, de muy izquierda, han puesto trabas a los presidentes estadounidenses desde la era de Dwight Eisenhower. Por su proximidad al extremo sur de Florida, su ideología comunista, la resonancia histórica de la crisis de los misiles cubanos de 1962 y, no menos importante, el poder político de la numerosa comunidad cubano-estadounidense del sur de la Florida, la isla de Cuba ha ejercido durante mucho tiempo una enorme influencia sobre los legisladores de Washington. Venezuela y Cuba disfrutan de una asociación de todo punto de vista: económica, política, de seguridad,
que los dirigentes cubanos se esfuerzan por proteger, pues temen que la caída de Maduro y su posible sustitución por un dirigente respaldado por Estados Unidos amenaza su propia supervivencia. Cuando Trump habló por teléfono con Maduro el mes pasado, le exigió que abandonara el poder. Esto dicho por funcionarios del gobierno estadounidense. El gobierno de Trump intensificó bruscamente su campaña de presión contra Maduro al incautar entonces el miércoles lo que hablábamos hace rato, ese buque petrolero con petróleo venezolano en el Mar Caribe por el que empezó la chilladera. El petrolero, por cierto, había descargado parte del petróleo en un barco más pequeño con destino a Cuba antes de dirigirse a China, informó el New York Times. Aunque Trump y Rubio han enmarcado la ofensiva contra Maduro en la lucha contra el narcotráfico de América Latina, aquellos que mantienen una actitud belicista ante Cuba ven la posibilidad de que se le pueda asestar un golpe también al régimen de La Habana. El opositor cubano José Daniel Ferrer, que huyó a Estados Unidos en octubre tras ser excarcelado, se reunió con Marco Rubio y dijo en una entrevista que deponer a Maduro favorecería también la caída o la posible caída del régimen cubano, al que considera la matriz del mal. Nunca mejor dicho. Ferrer dijo que Rubio y él hablaron de los vínculos entre Venezuela y Cuba en su reunión del Departamento de Estado el mes pasado. En una publicación en redes sociales el viernes, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que ha trabajado estrechamente con Marco Rubio, describió la estrategia final. Esperemos que se acerque el final del reino del terror de Maduro en Venezuela y entonces podremos concentrarnos en Cuba, uno de sus mayores aliados y uno de los regímenes más opresivos de nuestro patio trasero. Es un discurso lejano a la realidad, dicen algunos. El gobierno cubano ha sobrevivido a décadas de aislamiento desde el colapso de la Unión Soviética, su aliada durante la Guerra Fría, pero sigue beneficiándose de dos poderosos mecenas, Rusia y China, y depende menos de Venezuela que hace una década, también es cierto. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y el consiguiente colapso económico han obligado a Maduro a reducir sus exportaciones de petróleo a La Habana en los últimos años, petróleo que nunca han pagado. Para Rubio, ver desmoronarse el gobierno de Cuba sería uno de los sueños de su vida hechos realidad. Los padres de Rubio, Mario y Oriales, emigraron a Florida desde Cuba 3 años antes de la revolución comunista de Fidel Castro en el 59. Al ascender en la política republicana de Florida, Rubio se presentó como enemigo jurado de Castro, a quien llamó un dictador malvado y asesino, al igual que sus sucesores. En Florida, un estado con más de 2 millones de residentes de ascendencia cubana y también venezolana, muchos de ellos votantes republicanos, se fraguó una poderosa combinación de mensaje y mensajero. Como senador, Rubio puso constantemente relieve en la presión política y en los abusos contra los derechos humanos en Cuba y se opuso a cualquier intento de relajar la presión estadounidense sobre su gobierno. Cuando Rubio anunció su candidatura a la presidencia en 2015, lo hizo, lo recuerdo bien, desde la Torre de la Libertad de Miami, un antiguo centro de procesamiento de refugiados cubanos que huían del régimen de los Castro. Y es que Rubio surge de la política anticubana de Miami, dijo Benjamin Rhodes, ex viceconsejero de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. Rhodes gestionó el restablecimiento parcial por parte de Obama de los lazos económicos y diplomáticos de Estados Unidos con Cuba e interactuó con Rubio en aquel momento. Siempre ha estado arraigado a una política de cambio de régimen hacia La Habana. Es el núcleo de su identidad, dijo Rhodes. Siempre ha sido un artículo de fe en Miami que si cae el dominó venezolano, le seguirá el dominó cubano, añadió. Desde que se reincorporó al gobierno de Trump, Rubio ha presionado directamente por su causa, ordenando nuevas sanciones contra funcionarios, actividades y empresas del régimen cubano. Cuando se le pidió que comentara sobre las opiniones de Rubio sobre Cuba y Venezuela, el Departamento de Estado dijo que ambos regímenes estaban desestabilizando a todo el hemisferio y añadió que el gobierno de Trump estaba llevando a cabo una campaña antidroga para proteger a los estadounidenses de la amenaza del veneno enviado a nuestro país por organizaciones terroristas. Trump, por su parte, parece menos implicado personalmente en el destino de Cuba, aunque en enero renovó su anterior designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo y pegaron unos llantos por allá en La Habana. Como candidato en 2015, Trump dijo inicialmente que el acercamiento de Obama a La Habana estaba bien,
antes de que adoptara una línea más dura, más en sintonía con la de su partido. En 2019, hablando en Miami, ante una audiencia de venezolanos, declaró que nada podría ser mejor para el futuro de Cuba que el renacimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. La moderna asociación Cuba-Venezuela surgió de la admiración de Castro por el predecesor de Maduro, el mortadelo, Hugo Chávez, un defensor de los pobres, más bien un utilizador que protagonizó una revolución fallida antes de ganar unas elecciones para tomar el poder como presidente en 1999. Ambos eran autócratas altaneros que denunciaban el libre mercado y el imperialismo estadounidense al tiempo que celebraban su hermandad socialista. Chávez incluso recibió a Fidel Castro en Caracas el día del 75 cumpleaños del líder cubano, dirigiendo a una multitud de miles de personas para que le cantaran cumpleaños feliz al otro demonio. Con Chávez, Venezuela empezó a suministrar al gobierno de Castro casi 100.000 barriles diarios de petróleo, con grandes descuentos, grandísimos. Un salvavidas fundamental para la economía cubana atrofiada por décadas de sanciones estadounidenses. A cambio, Castro le envió miles de oficiales militares y de inteligencia que ayudaron a capacitar, a vigilar y a corromper a todas las Fuerzas Armadas de Venezuela y a la seguridad de Maduro. González, el ex asesor de Biden, el bichito, advirtió que a menudo se exageraba el papel de los cubanos en Venezuela. Sin embargo, dijo que asesoran a Maduro y que llevan a cabo operaciones de contraespionaje e imponen lealtad. Todos los miembros del ejército y 2 de la seguridad presidencial están bajo la lupa, dijo. Son elegidos a dedos, vigilados como halcones. Si se salen de la línea, acaban en prisión y son torturados hasta la muerte. Esto ha dificultado que Estados Unidos obligue a los oficiales militares a volverse en contra de Maduro, dijo González. Cuba también ha enviado miles de trabajadores médicos a Venezuela para ayudar al deficiente sistema de salud del país, pero Maduro también ha manipulado algunos de esos servicios para asegurarse votos para su coalición en las elecciones. El Pacto de Petróleo por Seguridad sobrevivió a las muertes de Chávez y de Castro, pero las estrictas sanciones impuestas por Trump en su primer mandato y mantenidas por el presidente Joe Biden han obstaculizado la capacidad de Maduro para compartir recursos. Venezuela envía ahora todavía a Cuba unos 27.000 barriles diarios, según datos recientes de PDVSA. Seguramente sean más. La empresa estatal petrolera venezolana, cuna de la corrupción, informó Reuters el viernes. Es apenas una cuarta parte de la cantidad que recibía Cuba en el apogeo de Chávez. Los expertos afirman que el número de profesionales cubanos en Venezuela también descendió, aunque las cifras exactas son imposibles de precisar. El acartonado Maduro, que asumió el poder en 2013, carece de ese carisma de su predecesor, aunque bien maligno, pero sigue siendo el otro único revolucionario socialista, comunista, de América Latina con el espíritu de Raúl Castro y de Fidel. Y es que incluso con un apoyo venezolano disminuido, dijo Rhodes, está claro que La Habana está decidida a proteger a Maduro. Los cubanos deben creer que si Maduro es destituido y se produce el ascenso de un gobierno de derecha en Venezuela, eso podría ser la gota que colme el vaso de un régimen cubano que ya de por sí está debilitado. Pero ese tipo de pensamiento podría ser peligroso, añadió. Es mucho más probable que Cuba colapse y se convierta en un estado fallido a que se produzca una transición ordenada hacia un gobierno respaldado por Miami, dijo Rhodes. Además, el planteamiento de Rubio sobre Venezuela y Cuba implica un riesgo político para él mismo, ya que los críticos ven la amenaza de las costosas políticas de cambio de régimen que Estados Unidos ha probado y ha fracasado. Entre ellos se encuentran algunos de los partidarios acérrimos de Trump, como el exestratega de la Casa Blanca Stephen Bannon, el presentador del podcast Tucker Carlson, que ha perdido el norte últimamente, y la asesora informal, la infame Laura Loomer. Cuba ejerce una atracción singular sobre los belicistas latinoamericanos y especialmente para los que proceden de familias de las diásporas como las de Rubio, dijo Kurt Mills, director ejecutivo de la revista The American Conservative, que se opone a los esfuerzos estadounidenses de cambio de régimen. Esos belicistas ven a los gobiernos políticos de izquierda de la región, desde Nicaragua a Venezuela, como unos apéndices, en la última instancia, bastante desventurados de la propia Habana. Cuba, dijeron, es el crisol. ¿Qué opinas tú? ¿La caída de Maduro en Venezuela significaría entonces la caída de la tiranía de La Habana? Déjamelo en los comentarios. Saludos especiales para Arturo Guarino, para Marco García, para Carlos González y para Unidad Soporte Proceso por apuntarse a la membresía del canal.
También para Yarucita, el pana Tony Pérez, Juan Carlos Gordon o Gordón, el tocayo Augusto Segredo, Freddy Real y Luis Meléndez por sus aportes mediante los Super Thanks. Nosotros, como siempre, te pedimos solamente que acompañes este programa, que lo veas, que le des like, que lo compartas y que comentes, porque así nos ayudas muchísimo. Ustedes son el motor principal de que para que este proyecto exista. Así que nos vemos dentro de un rato en el próximo programa. Como siempre digo, si no estás suscrito, suscríbete para que sigamos peleando juntos. Y no olvidemos nunca que esto se trata de libertad o nada y que seremos libres.